Que hoy vamos a hablar de algo muy importante, que son los derechos humanos. Todo el tiempo estamos escuchando sobre ello, cada vez se habla más de ellos en los medios de comunicación, cada vez vemos políticos, presidentes, jefes de Estado que hablan de los derechos humanos y sin embargo muchas veces no sabemos qué quiere decir, especialmente cuando se trata de hacer valer nuestros derechos o de respetar los derechos de los otros. Se vuelve un discurso que a veces está un poco sin significado. Vamos a tratar hoy de llenarnos con algunos elementos que nos puedan darle más sentido a ese concepto. Los derechos humanos, para empezar, son derechos inherentes a todos los seres humanos. Los seres humanos nacemos con derechos humanos, nadie nos los otorga. El hecho de haber nacido humano tiene que ver con nuestra dignidad. Y es importante reconocer que en la historia de la humanidad hubo momentos claves que posicionaron la discusión sobre los derechos humanos. Por ejemplo, en la Revolución Francesa en ese momento se hablaba de la Carta de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ni siquiera se mencionaban los derechos de las mujeres por allí. Se mencionaba fundamentalmente del hombre y del ciudadano. No había perspectiva de género en ese momento ni nada. Lo que siguió posterior a esto, otro momento clave, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, empieza a poner la discusión, ampliar un poco más la discusión y se abren categorías sobre los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, una categoría muy importante son los derechos civiles y políticos. Entonces hablaba del derecho a la vida, ¿verdad? Derecho a la autonomía, a la participación política, a la participación en escenarios políticos. Es muy importante también saber que después, y no digamos porque jerárquicamente sean menos importantes, se hablan de derechos sociales, económicos y culturales. Entonces imagínense lo que esto implica: el derecho a tener identidad cultural, el derecho a desarrollarse socialmente, el derecho a la educación, son derechos muy importantes. Están también los derechos ambientales, los derechos medioambientales, que son derechos que están, digamos, hoy en una discusión muy actualizada, que es la discusión que tiene que ver con el medio ambiente. Son los derechos que tienen que ver con que todos tengamos acceso y tengamos la posibilidad de gozar y disfrutar un medio ambiente sostenible. Entonces imagínense cuando ahora está la discusión sobre la contaminación, sobre el calentamiento global, sobre la contaminación de los ríos. Justamente son discusiones que se hacen en el marco de esos derechos. Hay derechos que surgen a partir, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, y son los derechos tecnológicos, que tienen que ver con todo el acceso al uso de las nuevas tecnologías, a que las tecnologías puedan ser usadas en el sector educativo como herramientas también de aprendizaje. Entonces, todos estos derechos son derechos que no son jerárquicos, a los que todos tenemos acceso, y es importante entender que los derechos en general, tienen tres características importantes. Lo primero es que son universales, o sea, son para todos y todas, y sin importar el país del que la persona sea, sin importar el color de la piel, la edad que se tenga, la ciudad de la que vengas, la religión que tengas, todos tenemos derechos. O sea, es el principio de universalidad. Lo otro es que son integrales, que tú no puedes decir: tienes derecho a la libertad, pero no tienes derecho a gozar el medio ambiente. Tienes derecho a la libertad y no a la vida. O sea, los derechos son como un paquete completo, es lo que habla de integralidad. Y bueno, no son otorgables, que es lo que habíamos dicho hace un rato. Uno nace con los derechos humanos. O sea, no pasa que llega algo así como un rey o un dictador o alguien que manda mucho, sabe mucho y dice: yo te otorgo los derechos. El hecho, por haber nacido humana, yo vengo con mis derechos humanos. Ahora, es importante que el Estado garantice esos derechos, que el Estado reconozca esos derechos, que las otras personas reconozcan tus derechos. Eso sí es importante, pero los derechos humanos son tuyos cuando naces. La mayor amenaza que tienen los derechos humanos, hay que decirlo, por un lado es la exclusión social. Todo lo que tiene que ver con discriminación, por ejemplo, la estigmatización, y eso lo vemos en la educación, en el sector educativo, en la escuela, los niños que son estigmatizados, por ejemplo, lo que pasa a veces con los niños que son más pobres, lo que ocurre a veces incluso dentro de la misma familia. O sea, la exclusión social se da en todas partes y hay que entenderla y hay que mirarla, sobre todo el Estado y la fuerza pública tiene que ser muy sensible a esto, porque la exclusión social definitivamente pone en peligro la garantía de los derechos humanos. Otro, por supuesto, es el conflicto armado. El conflicto armado, cuando hay conflicto armado, cuando estamos hablando de actores armados, estamos hablando de unos graves riesgos para que se reconozcan los derechos humanos de las personas. Entonces, por supuesto, creo que en estas dos situaciones, tanto en la exclusión social como el conflicto armado, la responsabilidad del Estado, sobre esa responsabilidad hay que ser muy cuidadosos. Y nosotros, las personas que son funcionarios públicos, las personas de la fuerza pública, tenemos que entender la enorme responsabilidad y el papel que tenemos en ser garantes de los derechos humanos en todas esas situaciones.
Bien, ¿qué debería hacer un funcionario público para ser mejor garante de los derechos humanos? Esta es una pregunta muy importante porque los funcionarios públicos de alguna manera somos como unos vigilantes, ¿verdad? De que se garanticen los derechos. ¿Pero de qué manera hacerlo? Lo primero es tenerlo siempre en mente. Un funcionario público tiene que ponerse un lente que sea el lente de los derechos humanos. Todas las acciones que uno ejecuta, todas las estrategias que uno adelanta, todos los proyectos que uno avanza, tienen que ser proyectos y acciones, estrategias que se ejerzan en el marco de esos derechos, por supuesto. Que tengan en cuenta los grupos poblacionales, que no discriminen, que no excluyamos particularmente y que entendamos los grandes retos que tenemos y los grandes desafíos que tenemos en países que como el nuestro han estado por años en un conflicto armado. Sería bueno pensar, por ejemplo, que los derechos de la mayoría priman sobre los derechos de la minoría. Esta es una pregunta problemática realmente. Los derechos son universales, lo habíamos dicho hace un rato, y no importa si tú eres una minoría. Al contrario, en estos casos es importante que el Estado y los funcionarios públicos seamos incluso mucho más atentos en garantizar los derechos de esos grupos que son minoritarios. Entonces no es cierto que porque seamos la mayoría tenemos unos derechos privilegiados sobre aquellos que son minorías. Al contrario, nos tenemos que volver vigilantes de que aquellos que son minorías tengan igual acceso a los derechos y libertades. ¿Por qué hay tanto problema en Colombia para que se nos respeten los derechos si son universales y venimos con ellos? Pues claro, porque por nuestra propia historia hemos sido un país que ha estado en constante conflicto, en lo que se ha legitimado en ocasiones la fuerza, el que sea más fuerte, el poder de los unos sobre los otros, en los que incluso en algunos años se privilegió una cultura mafiosa, en lo que incluso por mucho tiempo se pensó que los que eran negros o los indígenas tenían menos valor que aquellos que eran los conquistadores y los colonos, y nosotros traemos todavía cuestas partes de esa historia con la que hay que romper definitivamente. La única posibilidad de que Colombia sea un país garante de derechos humanos es que rompamos con esos discursos, que digamos no a culturas mafiosas, que reconozcamos que no es quien tiene el poder el único que tiene acceso a los derechos, en que reconozcamos que todos tenemos valor a pesar de nuestras diferencias y que en esa medida en que somos valiosos para esta sociedad, también tenemos acceso a derechos. La pregunta, si para hacer valer los derechos necesita abogado, no, realmente no. Todos los seres humanos, todos somos sujetos de derechos. Y es importante que todos aprendamos y sepamos cuáles son esos escenarios de garantía de derechos de los cuales gozamos por ser seres humanos, simplemente por ser seres humanos. Entonces no es cierto que para uno garantizarlo tenga que acudir a un abogado. Basta con que uno sepa a quién recurrir, que uno sepa quién tiene la competencia, que uno sepa que hay organismos de control que el mismo Estado provee a los seres humanos y a los sujetos de derechos de él, para que son instrumentos que uno puede utilizar para exigir la garantía de nuestros derechos. Por supuesto, procesos de movilización social, la creación de colectivos, se fortalecen porque son seres humanos que se juntan para luchar juntos por la garantía de derechos. No es necesario que un abogado pelee por mis derechos. Si yo reconozco que tengo derechos, yo reconozco lo importante que es que me lo garanticen, yo solita puedo recurrir, digamos, a esas instancias para que sean garantizados. Y de vuelta, los funcionarios públicos no necesitamos que un abogado nos genere una acción de tutela, no necesitamos que un abogado nos lleve a un juicio. Basta con que nosotros reconozcamos que el sujeto que tenemos al frente es un sujeto de derechos, que todos los ciudadanos son sujetos de derechos. Entonces no es necesario que sea mediado por abogados. ¿Por qué en Colombia es tan complicado garantizar los derechos de la minoría LGTB? Porque bueno, Colombia es un país, primero, que tiene una fuerza grandísima del patriarcado, es un país que se ha quedado aferrado a su cultura heteronormativa. Entonces, quizá para la mayoría de los colombianos o para una gran parte de los colombianos, se cree que la única manera de garantizar derechos es a las familias y a las parejas que son heteronormativas, o sea, están configuradas por un hombre y una mujer, y en parte por desconocimiento dejamos de lado a esa parte de la población que es muy importante, que son las personas diversas sexualmente. Cada vez en Colombia, en la medida que va pasando el tiempo, creo que en parte porque el Estado empieza a hacer su tarea bien hecha en los últimos años y en parte porque la fuerza pública está entendiendo lo importante de su participación en el reconocimiento de derechos, pero por otra parte porque la sociedad civil se ha organizado también en la exigencia de garantías, digamos, de reconocimiento de sus derechos. Cada vez el país, pues, por supuesto, va cambiando más.
y que de tal manera que cada vez son más reconocidos estos derechos como debe ser, pero todavía el camino sigue siendo muy largo, sigue siendo un camino que tiene muchos desafíos, que representan muchos desafíos para los funcionarios públicos.